El día de hoy, como yo había anunciado, vamos a estar hablando acerca de el valor del Padre. El valor del Padre. Eso suena un poco cómico y hasta irónico que celebremos el Día del Padre con tan malos ejemplos que hay alrededor de la tierra. Pero la prédica del valor del Padre no solo tiene que ver con el Día del Padre, sino que simplemente nosotros aprovechamos esta oportunidad del Día del Padre para dar un mensaje al corazón de cada hijo de Dios en este día. El valor. ¿Qué establece el valor de algo? El valor de algo lo establece dos cosas especialmente, muchas más también, pero principalmente dos cosas. Lo establece la escasez y la demanda. Porque mientras más escaso sea algo, más exclusivo y más valioso se hace. Es la escasez. Y en cuanto a la demanda, mientras más necesario sea algo, el precio en el mercado será más alto, o sea, será más valioso. O sea, el valor depende mucho de cuán escaso sea, qué tan exclusivo sea algo, le eleva el valor, o qué tanto necesitemos nosotros ese algo, le eleva en el mercado también ese valor. Y eso de escasez y necesidad grande, nosotros lo podemos ver en los padres verdaderos. Los padres verdaderos son muy escasos y a la vez son muy necesarios. Una de las cosas más ausentes en un hogar es un padre presente. Porque en muchos de los hogares, y yo lo sé, no puedo decirlo solamente en la América Latina, sino que lamentablemente esa epidemia es mundial, en muchos de los hogares no hay un padre, una figura de padre, y en muchos de los hogares donde hay padre, no hay una figura presente de padre, sino simplemente es un padre ausente. Es un padre que como que no estuviese, totalmente anulado. Un padre presente es algo que prácticamente no existe en las familias de hoy día. Y también una de las cosas más necesarias hoy en el hogar es una cabeza de hogar. Un verdadero ejemplo de alguien que establezca una dirección y el rumbo de la familia, que cuide a la mujer y que marque una guía para los hijos. Eso es valioso. O sea, que encuentres un padre verdadero es valioso, porque es muy escaso y es muy necesario. Estamos carentes de modelos de verdaderos padres. La mayoría de nosotros hemos crecido sin un modelo de papá, y eso es si buscamos el modelo en seres humanos o en las personas. Porque con el tiempo entendemos que todos fallamos y nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, en Dios. Porque mientras más expectativas tú le pongas a algo, más decepción puedes tener. Tenemos nosotros, lamentablemente, la herida abierta y un sinsabor que no se va de nuestra boca de todo lo que nosotros aspiraríamos que fuera un padre. Entonces, por eso nosotros no nos es raro de que alguien no se acuerde de que existe el Día del Padre, o que la celebración del Día del Padre a nivel mundial no sea un acontecimiento como lo es el Día de la Madre. Porque es que la figura prácticamente desapareció del planeta. Es un trabajo muy detallado y muy minucioso que ha hecho el enemigo y que le ha resultado bastante bien, porque lamentablemente nos ha engañado a la mayoría de los seres humanos, o ha engañado a la mayoría de los hombres, porque yo desde que conocí al Señor a los 17 años, empecé a ver algunas realidades y empecé a querer cortar voluntariamente con cadenas generacionales, que no tiene que ver con algo necesariamente espiritual, sino muchas veces son patrones de conducta que adoptamos de nuestros padres y las repetimos, como la violencia, como el machismo, como el ausentismo. Y yo voluntariamente tomé la decisión en mi corazón de ser esposo de una sola mujer y ser un buen padre y ser una buena cabeza de hogar. Y esa es una decisión que uno debe tomar. No es algo que va a venir solito, no es algo que te va a generar por simplemente congregarte en una iglesia.
Es algo que uno intencionalmente tiene que hacer en su vida. Y aunque esta prédica de verdad que tiene mucho enfoque en la parte del hombre, también más adelante vamos a ver cómo al resto de la humanidad, que son las mujeres, el complemento del hombre, le ha afectado esa ausencia de la cabeza de ese hombre de hogar. Hemos tenido decepción con las personas que han tenido que cuidarnos, pero ellos han fallado. En momentos de decidir si seguimos, es momento de que nosotros tenemos que decidir algo. Nos han decepcionado muchas veces las autoridades o las personas que nos tenían que cuidar, pero nosotros a esta altura de nuestra vida como adultos tenemos que tomar una decisión. Si continuamos culpando a los que antes hicieron mal el trabajo, o tomamos la decisión y la rienda de nuestra vida para afrontar nuestro futuro. Porque en el pasado, lamentablemente tendría que decirlo, muchos han destruido nuestra vida hasta el día de hoy, pero la tragedia se corta cuando tú tomas la rienda de tu vida y no te mantienes culpando a los que hicieron mal con tu vida. Ya eso quedó atrás. Te toca a ti darte cuenta que es tu decisión. Como decíamos en la prédica del domingo pasado, tenemos el poder de decisión al Dios darnos el privilegio de decidir nosotros por lo bueno o lo malo. La decisión está en nosotros. Dios pone delante de nosotros la opción. Nosotros decidimos. Y como estaba la prédica anterior a la anterior, y es que no, la anterior era el poder de decisión. Las estrategias del diablo tiene que ver con que nosotros hemos sido lastimados y seguimos lastimando porque no curamos la herida. Nosotros a veces con el único deseo de no sentirnos culpables o no asumir responsabilidades, queremos mantener culpando a otras personas de nuestra vida cuando nosotros ya tenemos en nuestra mano nuestra vida para decidirla. Nosotros, todas las personas que han pasado por nuestra vida y han hecho un desastre, lo hicieron ya, y eso no va a cambiar, eso ya pasó. Pero la pregunta es, ¿seguiremos viviendo en el desastre? ¿Seguiremos viviendo en la tragedia? ¿O nosotros tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo no tuve padre, pero yo sé que puedo conseguir un buen modelo de qué es ser padre. Yo no tuve un padre, y lo digo literalmente en mi caso personal, que me enseñó a ser hombre, pero yo tenía muchas referencias de lo que es ser hombre. Y era mi parte el asumir mi responsabilidad de hombre y serlo. Y no puedo seguir culpando a que mi papá nunca estuvo conmigo. Ya me toca a mí cambiar ese rumbo, tomar mi decisión y tomar mi determinación. Porque soy yo quien determina si alcanzo mis metas o no. Soy yo quien determina si el propósito por el cual nací y los talentos que Dios me dio se van a poner a producir, o yo lo mantengo ahí en un stand-by o un pendiente o archivado en el Keller, porque simplemente yo estoy llorando por las cosas que pasaron en el pasado y me quedo enfocado en lo que pasó cuando ya tengo un presente que yo puedo tomar la rienda y el control de mi futuro. Y esto lo digo para absolutamente cada una de las personas de este lugar y las que nos ven en los vídeos de YouTube, porque vivimos como cristianos, lo digo de una forma muy fuerte y muy cruda, pero es la realidad, de manera muy mediocre, porque toda la libertad que a Cristo le costó la cruz, nosotros la tenemos a un lado, porque siempre es más importante todo lo que el enemigo siempre susurra en nuestras vidas, que él nada más se la pasa hablando del pasado. Tenemos nosotros un presente y un futuro, y eso siempre lo va a determinar el camino que Cristo puso frente a nosotros a través de la cruz. El tener una relación con Dios es el gran privilegio que Dios nos dio a través del sacrificio de Cristo en el Calvario, porque a través de ese sacrificio nosotros podemos llegar directamente al Padre, sin ninguna vuelta, sin ningún intermediario, directamente y en el nombre de Jesús, y Dios inmediatamente, como un Padre amoroso, va a escuchar la voz de su Hijo, de ti y de mí, que somos sus hijos. Lo va a escuchar directamente, y Él va a hacer lo que nos conviene mejor, no necesariamente lo que le estamos pidiendo, porque eso haría un padre. Si un hijo le pide algo que no le conviene, que simplemente es un capricho,
Mira, como padre uno muchas veces le dice un no rotundo, pero muchas otras veces le da la vuelta. Le presenta otras opciones, le presenta otras alternativas. ¿Y qué te parece esto y esto? Para ver si se te va de la cabeza esto que no está bien. Eso mismo hace Dios con nosotros. Pero nosotros, si nos mantenemos nada más enfocados en lo que nos antoja, en lo que nosotros queremos, lograremos permanecer en la misma posición donde nos dejó nuestro pasado. Pero si nosotros podemos abrir los ojos y darnos cuenta que todo lo que Dios nos da es bueno y todo lo que Él va a preparar para nuestras vidas va a ser lo mejor, vamos a avanzar aunque nosotros no seamos complacidos en nuestras oraciones. Porque la oración es una conversación, la oración no solamente es una petición. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante: Dios quiere hablar con nosotros. Dios no quiere nada más que lleguemos a pedirle. Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere tener relación con nosotros. Dios quiere tener intimidad. O sea, conocer los más profundos sentimientos, nuestras emociones. Él las quiere conocer y Él quiere que la compartamos con Él. Y esa realidad nos las perdemos nosotros cuando nosotros nada más nos enfocamos en nosotros mismos. Y hay que tener mucho cuidado porque es una trampa. Hay en la palabra de Dios una parábola que tiene un nombre, pero el personaje principal es otro. Es la parábola del hijo pródigo, según el título en Reina Valera, la parábola del hijo perdido, según la Nueva Versión Internacional. Yo en lo personal prefiero decirle acerca de la parábola del hijo perdido, porque la parábola del hijo perdido viene unida a dos parábolas juntas. Si usted lo lee en su casa con calma, en Lucas capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante, se dará cuenta es que la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido nace del momento en que los religiosos llegan a Jesús y se incomodan y critican a Jesús por hablar con los pecadores. Y Jesús empieza entonces a responderle a ellos con parábolas. La primera parábola que Jesús habla con los religiosos es acerca de la oveja perdida. Lucas capítulo 15, no lo voy a poner aquí, muchos lo sabemos, nada más lo voy a narrar de forma coloquial. Y es que había un pastor que tenía 99 ovejas y una se le perdió y dejó 99 en el aprisco, o sea, en un lugar seguro, y se fue a buscar esa única oveja y regresó con esa oveja porque se había perdido y se la fue a rescatar. Luego, versículo más abajo, sigue la parábola de la moneda perdida. Una mujer perdió una moneda, tenía 10, perdió una moneda y movió todos los muebles, encendió la luz y todo esto hasta que encontró esa moneda. Y luego se alegró con todas sus amigas. Y luego empieza a decir la parábola del hijo pródigo, que va unida a eso porque siempre hay un común denominador en estas, no siempre, perdón, la palabra no era siempre, porque hay un común denominador en estas tres parábolas y es buscar a quien está perdido. Pero hay un detalle en el caso del hijo perdido, que vamos a ver un poco más adelante. Yo quiero nada más enfatizar algo muy importante y es decirle cómo la figura del padre era el personaje principal en la parábola. En el versículo 20 dice que todavía estaba lejos el hijo pródigo que venía de vuelta cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esta fue la acción del padre. Vamos a entrar en un contexto importante de este pasaje. Y es que el hijo pródigo se fue con su parte que le tocaba, ¿cierto? Él opinaba, dice, aquí no hago nada en la casa, me voy a divertir y tengo mi parte del dinero y se fue y lo malgastó. Una cosa importante, empezando a poner todo esto en nuestra vida actual, y es que
El Padre nunca le impidió, el Padre le dio el poder de decisión. Tú decides perderte, esa es tu decisión. Tú decides permanecer aquí como fue el hijo mayor que se permaneció con el Padre, tú decides hacerlo. Dios es tan bueno que en caso nuestro nos da la oportunidad, pero siempre, siempre estará esperando por nosotros. Porque sabe que no nos conviene, porque nuestras decisiones, como la del hijo pródigo, muchas veces no es la más acertada. Nosotros creemos que tenemos tantos derechos y tantas cosas, y a la verdad concluimos, como el hijo pródigo, que no hay nada mejor que estar con el Padre. No hay nada mejor que estar con el Padre. Uno todo lo que queda o lo que tiene fuera del Padre, fuera de la casa del Padre, es temporal. En algún momento se acabará, pero en la casa del Padre nunca se va a acabar nada porque Él es nuestro proveedor y ese es nuestro Padre Celestial. Y es nuestra actitud la que debe tener el cambio, porque a diferencia, como decía, de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, los anteriores era un animal, un objeto y lo último una persona. Ahora, un animal no razona, una moneda mucho menos, pero la persona sí. Dios nos dio a nosotros la capacidad de razonar. Nosotros tenemos alguna situación que estamos viviendo, todos, y yo le puedo decir todos, o sea, no quiero que piensen que me incluyo a mí, a la pastora también. Nosotros podemos estar viviendo cosas que lo único que requiere es que tengamos la determinación de regresar a la casa del Padre y seguir el camino del Padre, porque nuestras decisiones muchas veces no son las más acertadas, pero nuestra decisión depende de nuestra decisión el que nosotros tengamos el éxito y el logro en nuestras vidas. A la oveja perdida la fueron a buscar, a la moneda perdida la buscaron, al hijo no lo buscaron. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres pensantes y nosotros tenemos que salir de esa mentalidad de pensar que Dios va a hacer todo. Si usted cometió un error, no espere que Dios venga a buscarlo. Dios ya tiene la puerta abierta para usted. Si usted fracasó en algo, no espere que Dios venga y lo levante. Alce su mano y Dios lo va a levantar. Pero siempre requiere de tu acción. Tú no eres una oveja, tú no eres una moneda, tú eres un hijo. Y tú necesitas entender que eres hijo para saber que el privilegio de ser hijo incluye el poder de decisión en tu vida. La obra redentora que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue el primer paso para que nosotros diéramos el segundo. Jesús se hizo hombre, se acercó a nosotros para que nosotros luego nos acercáramos a Él. En la cruz Jesús tuvo la victoria. En la cruz Dios nos dio todo lo que necesitábamos. Pero nuestra parte en la redención, ¿cuál es? Mi parte en la redención es mi voluntad. Soy libre si decido ir al Padre. Jesús estableció el camino. Nosotros tenemos que caminar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Caminar. Es que es nuestra parte lo que tenemos que hacer. Es nuestra parte la que nos toca, ya todo está puesto, ya todo está planteado. Yo lo decía una vez en una prédica anteriormente, es que nosotros tenemos tan puesto frente a nosotros todas las respuestas que casi no deberíamos tener ninguna pregunta. Nosotros tenemos todo el recurso a nuestro alcance que casi no deberíamos venir nunca a pedir una oración. Nosotros tenemos todo el respaldo de parte de Dios y del Espíritu Santo que vive en nosotros, que nosotros no deberíamos nunca de renunciar porque contamos con todo lo que necesitamos para avanzar. Es solamente entender que somos hijos, pero el plan del diablo se ha encargado de que nosotros tengamos una imagen muy distorsionada de lo que es el Padre. Porque, ¿saben qué? La mayoría de nosotros, empezando conmigo que estoy aquí, nunca yo conté con mi papá. Entonces, la mayoría de nosotros diríamos, inconscientemente, en nuestra actitud, ¿puedo contar con Dios como Padre?
Aquí nunca sé lo que es contar con un papá. Pero yo no puedo seguir culpando a mi papá todo el resto de la vida, porque ya estoy grande. A mis 50 y tantos de años, ya no me acuerdo cuántos tengo. Ya que lo relajé de nuevo, ahora les meto de nuevo duro. A mis 56 años de edad, yo no me puedo dar el lujo de seguir culpando a alguien que ya murió. Porque si su trabajo lo hizo bien, lo hizo mal, eso queda delante de Dios. La cosa es, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida y qué yo haré con la vida de mi hija? Repito el patrón. ¿Cómo puedo repetir el patrón? Anclándome con el pasado de mi padre. Porque en 54, sí, yo tengo 54, gracias. Ya estaba asustado. A mi edad, hay que editar esa parte. A mi edad no es que mi cuñado que a mi edad de 54 años, yo tengo que tomar una decisión seria y firme como un hombre maduro de no seguir culpando a un muerto y de asumir mi responsabilidad porque tengo una responsabilidad con mi hija. Mi hija no puede repetir el sentimiento que yo tenía con mi padre. Ella tiene que tener un padre presente, alguien con el que cuenta, porque esa va a ser la referencia más clave para tener su confianza en Dios. Nosotros somos adultos, ya estamos grandes, nosotros no podemos estar pensando en papá y mamá o quienes no me cuidaron o cómo me defraudó el político, el gobernador, cómo me defraudó el tío, la abuela que me cuidaba, cómo me descuidó toda esta gente. Todo eso quedó atrás. Nos toca ahora nosotros asumir nuestra responsabilidad, sanar nuestro corazón porque tenemos la capacidad de hacerlo. Decía el salmista, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? O sea, le daba una orden al alma. Todas las heridas del alma las sanamos nosotros con una orden y decir, en el nombre de Jesús vas a ser sanado. Voy a darle vuelta a la página y sigo al frente. Pero es nuestra decisión, es parte de lo que predicábamos hace 2 domingos atrás acerca de que nosotros tenemos el poder de decidir cambiar nuestra vida o tenemos nosotros la opción de echarnos a morir. La prédica pasada, tenemos que descubrir las estrategias del diablo que nos mantiene en distracción y nos mantiene decepcionados, tristes, deprimidos, desanimados, colgando los guantes o viendo las cosas los fantasmas del pasado. Tenemos que darnos cuenta que son estrategias del diablo que son efectivas en nuestras vidas. Nuestra parte es enfocarnos y esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor a Josué, y yo te daré la victoria. Pero la victoria no viene sola, la victoria viene después de un esfuerzo. Los logros siempre vendrán después de un trabajo arduo. Las cosas no son fáciles, las cosas fáciles se van fáciles. Las cosas bien trabajadas se valoran y son más permanentes. Tenemos que estar bien pendientes, bien en cuenta que tenemos una parte en la redención. Jesucristo ya murió por nosotros para redimir nuestra vida del pecado. Nosotros no podemos seguir viviendo el pecado cuando ya está la redención accesible a nosotros. Sería aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y caminar en esa línea. Nos toca a nosotros hacerlo. Es que tenemos nosotros una parte. La salvación simplemente es por confesar a Cristo con nuestros labios. Pero el plan completo de redención incluye la obediencia. Incluye que una vez que ya somos hijos de Dios, tomemos la determinación de obedecerle en todo lo que nos está pidiendo. Y les digo algo, yo estoy seguro que todos estamos claritos aquí qué Dios está pidiendo a cada uno de nosotros. Todos estamos claritos. El problema es que simplemente no le obedecemos. Es la única cosa. Hay 3 partes en el pasaje de Lucas 15 que son las partes finales o las conclusiones de cada una de las parábolas. Entonces quiero compartirlas con ustedes. En la primera parte, la oveja perdida, cuando el pastor regresó con la oveja perdida, dice que se regocijó con los amigos y dice, versículo 7, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un
solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esa era la conclusión de la parábola. La parábola tenía su historia y ese era el aporte de Jesús en cuanto a la parábola. ¿Por qué la dijo? En cuanto a la moneda perdida, dice: les digo que asimismo se alegrará Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Ves? Pero en la del hijo perdido dice así: por fin recapacitó, porque recuerden que el padre no fue a buscar al hijo como la mujer buscó a la moneda y como el pastor buscó a la oveja. El padre nada más esperó que el hijo tuviera su parte de arrepentimiento. Dice, por fin recapacitó y dijo, en versión Reina Valera dice, volvió en sí. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo, trátame como si fuera uno de los jornaleros. La parábola de la oveja perdida dice que la alegría del que viene de la perdición va a ser como la alegría en el cielo, como la alegría de los que celebraron cuando regresó la oveja. La alegría en el cielo de que aquel que se arrepiente, ¿sí? Decía que se arrepiente, por cada pecador que se arrepiente, en las dos dice del pecador que se arrepiente, aunque hablaba de la moneda y hablaba de la oveja. La alegría en los cielos por el que se arrepintió. Pero aquí vemos entonces en el hijo pródigo que hay un arrepentimiento, pero está no escrito literalmente, pero hay un arrepentimiento, porque al decir que recapacita y se da cuenta de la bendición que ha perdido y aún asume las consecuencias porque dice, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. O sea, yo asumo las consecuencias de mis errores. Eso sería arrepentirse. Arrepentirse es decir, no vuelvo a hacerlo. Arrepentirse sería decir, yo acepto que me equivoqué y voy a trabajar en no volver a hacer ni caer nuevamente. En los tres casos hay perdidos. En los tres casos hay arrepentimiento. Quiero regresar nuevamente a la figura de lo del Padre. Nosotros podemos hacer una lista grande de quejas contra nuestros padres, porque hay cosas que no nos gustan y no entendemos acerca de nuestro padre. Cómo actuó, cómo se ausentó, cómo dejó a mi mamá sola, cómo frustró mi desarrollo como niño, cómo afectó mi vida hasta ahora. Podemos tener una lista grande de quejas contra nuestros padres, pero ¿cómo soy yo como hijo? Porque de Dios como padre yo no puedo tener absolutamente ninguna queja. Y el punto ahora es enfocarse, cambiar el foco, no enfocarte en el ser humano que falla, sino enfocarte en el Padre eterno que nunca falla y es perfecto y que es tu Padre. Porque yo creo que los que estamos aquí y los que nos escuchan y nos ven en YouTube están de acuerdo que Cristo es su Señor y Salvador. Y dice en Juan 1:11 o 12 que a los que reciben a Jesucristo en su corazón, Dios le da la potestad de ser hijos de Dios. O sea, los que nosotros somos hijos de Dios por haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Ahora, Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Ahora, ¿cuál es mi actitud como hijo? La pregunta es, ¿cuál es mi actitud como hijo? Porque nosotros podemos seguir perdiendo el tiempo de reclamar de que no hemos tenido una referencia de padre y por eso no entendemos y no aceptamos a Dios como Padre tan fácilmente, pero no se trata de necesitar un padre porque ya lo tenemos. No necesito un padre, necesito arrepentirme de mis pecados y tener una verdadera relación con Dios mi Padre. Nosotros podemos meternos en un círculo vicioso y sin fin de reclamarle a Dios su actitud y su forma que no entiendo, pero a diferencia de nuestros padres que fallaron humanamente, todas las decisiones que Dios toma en nuestras vidas son las mejor, aunque nosotros no la entendamos. Todas son las mejor.
Si nosotros como padres tenemos buena intención con nuestros hijos, Dios tiene la mejor y la correcta intención con nosotros como padres. Y nos toca a nosotros enfocarnos en Dios como Padre. Enfóquese usted a partir de hoy en Dios como Padre. Nosotros en nuestra oración muchas veces decimos, Padre Celestial, te pido, oh Padre, pero lo decimos de la boca para afuera, pero no estamos actuando como hijos. Nosotros tenemos que empezar a darle la armonía de nuestros labios, de lo que declaramos, con nuestra vida y nuestra actitud, que tengan una misma línea. Si yo oro a Dios como Padre, yo tengo que actuar con Dios como hijo. Y si yo tengo que actuar con Dios como hijo, recordemos cómo esperamos nosotros que sean nuestros hijos. Que sean, ¿qué? Obedientes, es lo primero. El resto todo lo tienen. No es que me diga te quiero mucho y que me abrace y que me dé besitos y que... No, es que me obedezca. Eso significa para mí el valor de ese amor de mi hijo o de mi hija para conmigo o para con usted como padre. Lo mismo es con Dios. Yo no necesito, ya no podemos seguir llorando por padres del pasado. Ya tenemos un padre. Por eso puse, no necesito un padre. Porque ya lo tengo. Yo no necesito algo que tengo. Si ya lo tengo, yo no lo necesito. Ya tenemos un Padre. Ya nos toca a nosotros empezar a actuar como hijos. Nos toca a nosotros entender cuál es nuestro rol en todo esto. Porque todos tenemos una participación activa en la redención y en la relación con Dios. Siempre tendremos una participación activa. Siempre va a haber algo que yo tenga que hacer. Eso sucede con todo, con relación de pareja, con relación de socios, con relación de trabajos, relación de equipos. Siempre va a requerir de que cada uno haga su parte. Siempre. Y en la relación con Dios, Dios hace su parte en enviar a Jesucristo, su Hijo, para salvación y redención de tus pecados. ¿Tu parte cuál es? ¿Cuál estás haciendo? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción frente a toda esa obra magnífica de la cruz del Calvario para que tengas la salvación, para rescatarte del pecado, para librarte de la muerte? ¿Cuál es tu actitud? La actitud simplemente es obediencia, arrepentirse y empezar a tener una verdadera relación con Dios, pero como Padre. Yo le voy a pedir que cerremos los ojos en este momento. Vamos a orar.